Bueno, el primero, Iglesia en células, el proceso de transición. Yo voy a hacer una breve reflexión para que los que no conocen un poquito más de lo que sois varios, yo voy a estar escribiendo mucho aquí, yo no sé si ese sector vais a ver bien o no, lo digo por ti, Jonathan, atrás. Si te vienes, vete aquí para primera fila, va a ser mejor. Pero puedes venir a primera fila, no es un... para que simplemente los que no conocéis, un poquito veáis nuestro itinerario, ¿no? Básicamente, yo llego a una conclusión de que la iglesia, el modelo de iglesia que nosotros teníamos es un modelo tradicional. Mira qué pedazo de rotulador encontré. Un modelo tradicional que es como una caja. Entonces aquí está el edificio, aquí están los líderes, el pastor, aquí está la economía y aquí están los programas. Esto es la típica iglesia clásica. Los programas, una iglesia normal, mediana, tiene entre 10 y 20 programas, mínimo. Que si niños, que si misiones, que si oración, que si... todo va sumando, ¿no? Entonces, la vida de la iglesia que estaba acá, estoy haciendo un micro resumen, ¿vale? La vida de la iglesia que estaba acá, yo pensaba que quien venía de fuera y miraba, veía lo que estaba aquí, pero no ve nada. ¿Por qué? Porque estas paredes son opacas, no se ve. Entonces, nuestro esfuerzo siempre era aumentar los programas, a veces de acción social, tal, para que la gente viera esto, pero no ve eso. Lo que ve, incluso con la acción social que hicimos, nos repartíamos más de 350.000 kilos de comida al año. ¿Qué se dice pronto? Se dice pronto. Es decir, es una cosa, una barbaridad. Entonces pensábamos que la gente estaba viendo la iglesia con eso. No, no la ve. Lo que ve es una acción social hecha por una institución. Lo que la gente ve es una institución. La institución. La institución que tiene la obligación de hacer lo que tiene que hacer. La obra social. Entonces hacíamos obra social y la gente venía, no, quiero que me compres unas gafas. Dice, ¿por qué? Dice, porque tienes la obligación. ¿Cómo que tengo la obligación? Es decir, la gente llega a un punto donde parecía que éramos una ONG. Es decir, todos estos procesos queríamos que se viera la vida del Evangelio, pero no la veían porque lo que ven es una institución. Vienen a una iglesia, ven a un culto y ven una institución. La iglesia católica, la iglesia evangélica, lo que sea. Esto, entonces, ¿qué pensamos? El modelo celular, nosotros llevábamos desde el año 1994 que hicimos el primer retiro de modelo celular aquí. Trajimos un misionero americano que trabajaba con células, fue buenísimo. Entonces ahí empezamos. Entonces empezamos a trabajar el modelo celular y íbamos con mucha energía y empezamos así, empezábamos los grupos y se estrellaban, la gente se desanimaba, entonces volvíamos a cambiar, entonces hacíamos grupos heterogéneos, grupos homogéneos, grupos de crecimiento, grupos de estudio bíblico, grupos de lo que quieras. Funcionaban bien un tiempo, pero luego se acomodaban, se hacía un grupo de amigos, aquello no crecía, y fuimos yendo a retiros a Miami, un retiro de mega iglesias que había allí, pero por circunstancias de un cuñado mío, el caso es que allí nos colamos en ese retiro. Iba José Antonio, mi cuñado estaba, y todos hablaban así ya en la comida. Cuando hablaban del tamaño de sus iglesias, ya no decían ni la palabra 1000. Decía, ¿y tú cuántos tienes? Yo tengo 70, o 30, o 40, o los de Lin estaban allí, que tenían 300.000 en todo el movimiento. ¿Y tú cuántos tienes? Tal. Y en una comida estaban sentados, y en España, sois de España. ¿Y vosotros cuántos tenéis? Nosotros 70. ¡Oh, 70! Literalmente. Ellos pensaron 70.000. Eso fue. Bueno, íbamos aprendiendo allí donde hubiera posibilidades, ¿no? Con show, bueno, de todo. Tuvimos una semana impresionante. Tuve la oportunidad de estar una semana con los padres de la teología de esto, Bill Beckham y Ralph Neighbor en Madrid. Eso fue lo mejor que yo he visto en tema celular, lo he visto ahí. Y no había nadie, se convocó una cosa y éramos 8. 8 una semana con 2 tipos que han escrito todos los libros, que han desarrollado toda la teología, todo. Eso para mí fue un aprendizaje directo. Entonces, ¿qué pensamos? La clave, esto como que opaca la vida, entonces lo que había que hacer es quitar la vida. Y entonces ahí está el modelo celular. Entonces, en un viaje que hice a Brasil, hace ya en el 2016, conozco a Roberto Botrel,
él me empieza a hablar allí del modelo celular, pero claro, yo ya me lo sabía todo, teóricamente. Bueno, habíamos hecho muchas cosas prácticas, pero nada había funcionado. Entonces, como si me viene a contar la misma película que ya sé. Pero dijo una serie de cosas en aquella conversación que me llamó la atención. Y entonces, bueno, cuando vengas a España, en 15 días venía, esto fue en noviembre, y en junio vino ya aquí, a Lugo, y nos explicó el modelo DNA, que es el que nosotros estamos trabajando, y ese modelo, pues descubría algunas cosas muy sencillas, básicamente muy sencillas, que hacía que no desaparecía la institución tiene su sentido, pero antes, digamos que en el modelo antiguo, la institución es esto, la iglesia, institución, que es importante, ¿eh? Yo no niego, ¿por qué? Porque la institución nos representa públicamente, la institución es quien da la cara ante la sociedad, digamos de alguna manera, yo no estoy negando eso. Pero ¿qué hacía antes? La gente lo que hacía era sostener la institución. Siempre estábamos sosteniendo la institución usando a la gente. Teníamos que mantener este sistema a través de programas usando a la gente. El modelo celular tiene otro concepto. En realidad lo que hace es que la institución, de alguna manera, sostiene estas pequeñas células, grupos pequeños, comunidades de fe, como le queráis llamar, ¿no? Eso a mí me da igual. Lo que importa no es el nombre, sino lo que sucede. Entonces es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma donde esto existe por esto, no al revés. Esto es lo que es la iglesia, esto es lo que le da sentido a la iglesia, y porque esto existe, necesitamos una institución, una cobertura que le dé sostenimiento o que le dé protección a esto que está acá. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Cambió el modelo y decoró toda la iglesia con cuadrados y con círculos. Para hizo todo un diseño de cuadrados y círculos, la de Amistad Cristiana, la de Chisco y Jazz, ¿no? Que están en el modelo y están muy avanzados también. Entonces, esto es lo que nosotros vimos. Vimos la necesidad de que la vida de fe se diese aquí. Entonces tenemos grupos de hombres, de mujeres, mixtos, de jóvenes, de adolescentes, de niños, etcétera, etcétera, que por la tarde trabajaremos, o al menos estarán para que podáis hacer preguntas a todos ellos. Entonces, este cambio lo fuimos haciendo paulatinamente, es más profundo, ¿no? Entonces empezamos a hacer lo que llama acá, veis en el papelito, el proceso de transición. Bueno, en cualquier momento, que después vamos a dar lugar a preguntas, pero si tenéis alguna pregunta, es importante, ¿vale? Que si os surge. Entonces, el proceso de transición son 8 pasos. Entonces, básicamente, los 8 pasos se resumen en 3. Vale, en 3. Aquí veis 8 pasos para la transición. Uno eres tú. El primer paso eres tú. ¿Qué es el primer paso? Es que el pastor, los líderes principales, es decir, buscan a Dios, leen libros, visitan lugares como este que está funcionando ya la visión. ¿Me estáis siguiendo Vale, porque a lo mejor voy muy rápido, si no... se preparan, aquí pongo reflexión personal, es decir, todo eso, hay una búsqueda de Dios. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque si no nace este cambio, porque aquí lo que va a cambiar no es la iglesia, vas a cambiar tú. Entonces, el cambio personal que yo he sufrido, es decir, yo no me conozco a mí mismo. Es decir, en cuanto a la visión de lo que significa ser pastor, edificar la iglesia y ser iglesia. Es decir, es un cambio de paradigma total. En cuanto a cómo ves un problema, cómo te acercas a un problema. Es decir, rápidamente uno ve si estás en el modelo antiguo o si estás en el modelo nuevo, ¿no? Y uno va creciendo en eso. Entonces, si no hay una sed de cambio, si no hay un hambre de cambio, si no hay una insatisfacción, que yo siempre digo, el motor del cambio es la insatisfacción, de que no puedo seguir así. La iglesia tiene que ser algo más. Entonces, si tienes eso, adelante, avanzas. Predicas intencionalmente en la iglesia. Pero bueno, uno eres tú, que tienes esa convicción. El segundo paso es, en la transición, traer a los líderes y decirles, esto es lo que tengo, el liderazgo general de la iglesia, esto es lo que tengo en el corazón, Dios me ha hablado, he conocido, sé, en fin, hablar con los líderes, transicionar con los líderes. Si los líderes no están contigo, está complicado. Pero en la visión la tienes que llevar tú, no la puedes delegar en otro. Tienen que ser los pastores principales.
Esto es importante, porque si tú dices, oh, qué bueno, qué bien, en algún caso que teníamos que me decía, no, yo no voy a hacer, lo va a hacer este otro pastor. Dije yo, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Dice, porque va a crecer tanto y al final te vas a sentir inseguro de que la iglesia, esto crece tanto, tú te quedas aquí en la institución y esto crece tanto que te vas a sentir inseguro y vas a cortar la cabeza de eso. Porque tú no eres parte, como que no tienes el control. Y la verdad es que ya no vuelves a tener nunca más el control de la iglesia, como visteis ayer. En la cena, tuvimos una cena donde hablaron los supervisores y ya la iglesia pasa un montón de cosas, pero un montón de cosas. Se está convirtiendo gente en las células. Hay una vida, nosotros tenemos 60 grupos en total. Creo que son, digo, porque ya tampoco, eso es mucha vida. Entonces, hay que entender bien el proceso de transición, que como veis aquí, dice, 1, preparación personal del pastor, predicación intencional y sistemática, oración, hay que seguir orando, reunión con el liderazgo, escuela de líderes, abrir las primeras células, implementar supervisión y planificar multiplicación. ¿Por qué vienen esos pasitos así organizados? Porque, fíjate, el 75%, dicen estos de DNA en Brasil, dicen ellos, el 75% de los problemas que hay en las transiciones son generados por el pastor. ¿Por qué? Porque piensan que saben, pero no saben. Entonces, cuando ya saben algo, empiezan, no, ya sé, voy a hacer células. Y pasan, y fíjate, abrir las primeras células, ¿qué punto es? El 6. Y pasan del 1 al 6. Entonces, pasan del 1 al 6 y ocurre que vuelta para atrás. Cuando empiezan, dice, claro, no se hizo bien, vuelta a empezar, se perdieron unos meses, porque no hubo una buena transmisión al liderazgo, porque no hubo una formación a la iglesia hablándole de la misión, de la visión, de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Es decir, no hubo eso, no hay una buena transición, no se hace una buena transición. Y al no hacerse una buena transición, si no lo haces bien, el modelo fracasa. ¿Por qué? Porque una cosa es adaptar el modelo, porque hay que adaptarlo a tu realidad. Lo que se hace en Lugo no va a ser lo que se haga en Córdoba. Es decir, es lo mismo, pero no es lo mismo. Ni en Gijón, ni en Castelldefels. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Necesariamente tiene que ser adaptado a cada realidad. Pero los principios, no. Los principios no se venden. Es decir, un principio vital para nosotros, por ejemplo, ¿me escucháis bien sin micrófonos? Bueno, es que me pusieron esto para grabar. Un principio vital para nosotros, que yo me resistí, cuando Roberto Botel me dijo, tú tienes que llevar una célula. ¿Quién? Yo. Bueno, hombre, me voy a llevar yo una célula, con lo que yo tengo que hacer. Entonces, yo tengo mucho trabajo, yo no puedo llevar una célula. Entonces me dice, oye, tú a un hermano de la iglesia que es albañil, o que es abogado, que es profesor, después de su trabajo, le pides que lleve una célula, ¿no? Dije yo, sí, pues tú también, cuando acabas tu trabajo de pastor, pues esa noche pues también llevas tu célula. Dije yo, me cachis en el argumento y la madre que lo parió, que no sé. Y ahí empezamos. Ana, que no está aquí ahora, pero a ver si por la tarde puede estar, ella dijo, y dice, también muy resistente, dijo, pero ¿cómo vamos a llevar yo con todo lo que estamos haciendo y ahora llevar una célula? Ella da testimonio de que lo mejor que le ha pasado en su vida espiritual ha sido eso. Desde que empezó a llevar una célula, dice, ha sido lo mejor. Gente convirtiéndose, levantando mujeres que son nuevas líderes. Ahora, a través de relaciones, estamos levantando obra en un pueblo grande, bueno, en Villalba, una cosa que está viendo una explosión. Y todo es relacionar como veremos después. Entonces, el proceso, que es primero tú, segundo, transmitirlo a los líderes. Entonces, tienes que hacer un retiro con tus líderes. Puedes traer a alguien del grupo de DNA de España que ya ha vivido, que ya ha recorrido ese camino para que transmita la ilusión, la visión, para que haga una reflexión previa de por qué la gente que tiene sed de Dios capta esto rápidamente, ¿eh? ¿Por qué esta insatisfacción? ¿Vale? Los que llevan más tiempo lo llevan difícil. Los más viejos aquí en el lugar lo llevan más difícil, porque cambiar de paradigma es complicado, ¿no? Es complicado. Después que te has enfocado con el liderazgo, has tenido esa reunión con el liderazgo, entonces
Ahí es donde empieza la primera escuela de líderes, que es lo que nosotros llamamos Lidere. ¿Qué es Lidere? Voy rapidito, ¿vale? ¿Qué es Lidere? Lidere es un curso que muchos de vosotros ya habéis hecho, que nosotros ofrecemos, muy sencillo, que ayuda a entender cómo se lidera una célula y cómo se cambia el paradigma. Ese es el curso de Lidere. Poco a poco, a través de Lidere y en las reuniones que tenemos, los líderes van haciendo preguntas, entonces ¿esto cómo se hace? ¿Y cuál es el paradigma de cambio? Básicamente, las células que se hacían antes estaban centradas ¿en quién? En la persona, en su crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, en que conozca más la palabra, grupos de estudio bíblico, grupos de cuidado, grupos de amistad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se centraban en la persona. Entonces cuando incluso se convertían, lo que llaman en aros, en argollas, se convertían en grupos tan cerrados que nadie podía entrar ahí. Y era magnífico, pues somos amiguitos. Entonces deshazte un grupito de amiguitos, es complicadísimo, ni va a crecer ni se va a multiplicar. Entonces, ¿cuál es el cambio para mí, más radical que hemos vivido de aquí a aquí? Que esto es la misión. El grupo, estos son grupos en misión, todo el mundo está en misión. Imagínate una iglesia, nosotros hicimos la transición, tardamos desde el año 89 que empezó la iglesia, en realidad fue año 90, hasta el año, fue en el 2018 que empezamos a trabajar con las células, es decir, 28 años, 29. Llegamos aquí a tener 200 personas, es lo que teníamos, con mucho esfuerzo, ¿eh? Y de verdad, está feo que yo lo diga, pero con un testimonio social impresionante, con un trabajo ante las autoridades muy reconocido, la puerta del presidente de Galicia estaba abierta siempre para nosotros, en fin, de verdad que teníamos un reconocimiento social, es decir, la institución estaba haciendo un trabajo tremendo, el impacto de salvación mínimo, 28 años y 200 personas, entonces algo está fallando. Decía, conocéis a Raulis, un pastor de Sevilla Bautista, que él empezó a cambiar el chip cuando alguien en la iglesia, una hermana, le dijo, bueno, pastor, somos pocos, pero somos buenos. Y él pensó, ¿y si somos buenos, por qué somos pocos? Sentido común. No somos tan buenos. Es decir, hay algo que falla en el proceso. ¿Vale? Hay algo que falla. Si somos buenos, ¿por qué somos pocos? Entonces, y este es el cambio. A partir de aquí que empezamos a aplicar el modelo, pues aquí más o menos en el año, bueno, 2024, para cerrarlo acá. 2024 se aplica el modelo, es decir, esto se empieza una transición hacia aquí y inexplicablemente, porque no, de verdad que no es una cosa que nosotros... Aquí cuento niños, en los 200. Pues aquí estamos en 600, más o menos. Tenemos una asistencia en los grupos de células de en torno a 500 personas a la semana, porque eso es una cosa que hablaremos, se mide todo. En la visión celular contamos y medimos todo. Quién viene, quién no viene, porque necesitamos tener ese reporte. Dice John Maxwell en la ley de las 21 leyes o las 17, no sé, un librito de estos. Pero él dice la ley del marcador. Si tú no tienes un marcador, es decir, no sabes, si un entrenador no tiene un marcador donde ve cómo va la puntuación, qué jugador de baloncesto tiene personal, no puede mover el banquillo ni hacer las correcciones. Tú necesitas tener marcadores para saber qué tienes que corregir, dónde tienes que ir. Entonces nosotros hemos creado los marcadores, que esas cosas las compartiremos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó para triplicar la iglesia? Lo que hemos crecido en 29 años, ¿qué pasó para que en 6 años se triplique? En 5, en realidad. ¿Qué ocurre? Algo pasó. Porque la obra social sigue, todo lo demás sigue, esto todo sigue. Los programas principales, sobre todo los que dan mantenimiento al culto, siguen. Alabanza, ujieres, escuela infantil, los domingos, lo que es el mantenimiento del culto, todo eso sigue. Lo demás desapareció todo, ¿no? Si queréis hacer preguntas. ¿Qué pasó? Pues simplemente que hicimos esta transición. Entonces la transición, una vez que entendimos que esto tenía que ser, hicimos la escuela de liderazgo. Esa escuela de líderes es muy sencillita, que vosotros ya visteis que es muy sencilla, y tiene que ser muy sencilla, porque los conceptos
tienen que ser muy sencillos, que cualquier persona los entienda. Cuando una persona, la más sencilla de la iglesia, capta esto, lo has logrado todo. Porque toda esa teología que tenemos de que todo el mundo es ministro competente del nuevo pacto y todos somos sacerdotes, todo eso es inútil si la persona no tiene forma de aplicarlo a su vida cotidiana. Se queda en un conocimiento. Entonces, ¿qué hace esto? Aquí el valor principal, ¿cuál es? El conocimiento. ¿Y aquí cuál es el valor? Es decir, el saber. ¿Y aquí cuál es? El hacer. Vas a conocer lo que el domingo se te presenta como una predicación, el domingo se te enseña como, siempre hablo del ejemplo del perdón, y ya me habéis escuchado, los más viejos ya me habéis escuchado. Pues aquí vamos a ver qué hacemos con ese asunto del perdón, o con ese asunto de la mayordomía, o con ese asunto de la evangelización y la gran comisión. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y aquí en la célula se aplica, aquí en la célula se trabaja con un guión para que las personas integren lo que Dios ha hablado el domingo a sus vidas cotidianas. Es lo que nosotros hacemos. Otros hacen estudios bíblicos, toda la iglesia, siguen un librito y siguen no sé qué, y estudian algo de la Biblia y aplican en el momento, ¿no? Entonces, bueno, esta semana toca la oración perseverante. Entonces, ¿la habéis leído todos el temita de la oración perseverante? Sí, lo hemos leído. Bien, ¿qué creéis? ¿Cómo podemos orar? Y aplican también, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, es eso. Entonces, se hace la primera escuela, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a un modelo donde la institución simplemente les cuida, la institución les provee, la institución les da consejería, les da predicación, les da una buena alabanza, les da un buen culto. Entonces, ¿por qué? Porque el centro eres tú, el centro no es Dios, eres tú. Entonces, como el centro eres tú, vamos a hacer un culto por todo lo alto para agradarte a ti. Esto que yo sé que no se puede decir así muy en alto, pero hay que decirlo. La gente está acostumbrada, y sobre todo muchos modelos, yo visito Estados Unidos, donde el centro no es Cristo, no es Cristo, el centro es la gente. Entonces queremos hacerlo todo para que la gente esté a gusto. Me decía un pastor, joven, me llamó la atención, me decía, en una reunión que teníamos, no de Eneas, de otra cosa, dice, no, yo sé, como dijo, yo sé que el llamamiento de Dios para mi vida es que la gente sea feliz. Yo me quedé. Dije yo, pues el mío es el contrario, el mío es que la gente sea infeliz. Tiene que ser infeliz. Mientras vea a su vecino morirse, mientras vea la prostitución y la esclavitud que hay. Es decir, ¿cómo puedes decir que la gente sea feliz? Es decir, estás muy equivocado si esa es la meta de tu vida. Vas de cráneo. Es decir, lo que hay que generar, en todo caso, es todo lo contrario, insatisfacción. El modo de vida que tienes no es acorde con el Evangelio, entonces tenemos que actuar en ese sentido. Bueno, entonces hicimos la primera escuela de liderazgo, donde la escuela de liderazgo en realidad nos sirve para cambiar el paradigma donde la gente está aquí, este es el paradigma, dame, y entonces aquí tienes que pasar al paradigma de dar. Aquí estás el paradigma de observador, solo me queda estar sentado, y aquí pasas al paradigma de actor. Es decir, aquí vienes a recibir y aquí a producir. Es decir, es un cambio de paradigma que lleva tiempo, no es de golpe, no es por hacer una escuela. Pero nadie, y abrimos las primeras células, nadie empezaba en una célula sin primero pasar por, hacíamos aquí, el lidere, le llamamos así, que es verdad que esto, el lidere suena muy en latín, usted lidere, sería más bien lidera, ¿no? En español más nuestro sería lidera, es decir, pues el lidere pasa por este tamiz y pasa a ser parte de una célula. Nadie, por muchos años que llevase el Evangelio, da igual, nadie que no pasaba por la formación pasaba a ser parte de un grupo. ¿Por qué? Porque si tú vas a un grupo donde en el paradigma de iglesia grande tú tienes, el modelo que nosotros llamamos es el modelo de las dos alas, que se llama, eso es como se llaman las iglesias en células, ¿no? El ala grande es el culto y el ala pequeña son las células. Entonces todas las iglesias tienen que tener las dos alas funcionando. Y el cuerpo es el liderazgo, ¿vale? Y toda visión celular es una visión de liderazgo. Todo lo que hagas para el liderazgo, todo lo que sea formación de liderazgo, me da igual si es John Maxwell o es Perico de los Palotes, es igual. Todo lo que hagas para edificar el liderazgo viene bien, porque crecen, van creciendo. Es más, uno de los problemas que tenemos en la visión celular
no sé si mañana hablaré de eso, es que los líderes dejan de crecer. Se dedican tanto en la visión del cuidado pastoral que eso es un error. Dejan de crecer. Y cuando ellos dejan de crecer, la célula se muere. El líder tiene que estar creciendo, igual que nosotros los pastores tenemos que estar creciendo. Por eso hay que exponer a los líderes a que lean, a la formación, porque no crecen, dejan de crecer. Hacen líder una vez y algunos ya no vuelven a ver ni un libro sobre la visión, sobre nada. Entonces tenemos que estar en eso. Entonces haces la escuela de líderes y con la gente que ha hecho la escuela empiezas las primeras células. Ahí hay varias opciones. ¿Cómo hacer la transición? Hay varias opciones. Una es el caso nuestro, ¿vale? Teníamos eso, 200 personas, adultos, ponle 150. Pues todos los adultos, los 150, todos pasaron por la formación de liderazgo. Pasaron por la formación de liderazgo y entonces organizamos las primeras células. Entonces organizamos 15 células para empezar, ahí empezamos, ¿no? 15 células. Esta es una opción. Yo paralicé todo el programa, paralizamos el proceso formativo de los estudios bíblicos que teníamos, paramos todo. ¿Por qué? Pues vamos a empezar por aquí. Esto no fue de la noche para la mañana, empezamos en el 2017 y empezamos las primeras células en septiembre del 2018. Es decir, no tuvimos prisa, pero tampoco tuvimos pausa. Es decir, empezamos ese modelo, a formar a la gente y a empezar a entrar aquí. Otro modelo es que ya tienes células, ya tienes grupos. ¿Qué haces si ya tienes grupos? Pues coges a los líderes, 2 de cada lugar, por ejemplo, es un ejemplo, y los pasas por acá. Otra vez por el curso de liderazgo. Y recomienzas, haces un reciclaje. ¿Y qué hacen los grupos? ¿Cierran? No, no tienen por qué cerrar, que podría ser a lo mejor tu caso. No es que cierren, no hay por qué cerrar, hay que ver cada caso, ¿no? No tienen por qué cerrar, lo que hay que hacer es reciclar al liderazgo. Y el liderazgo empieza a hacer un cambio de valores en ese grupo pequeño, en esa célula. Empieza un proceso de cambio de valores. La opción es, de nuevo, dices, todo el mundo, sí, vale, tenemos grupos, mantenemos el grupo porque no lo podemos romper, porque sería, según la Iglesia, puede ser una bomba atómica, parar los grupos, porque ya llevan unas dinámicas, pero lo que hacemos es que toda la Iglesia pasan de nuevo por el liderazgo, por lidere, en diferentes fases, van pasando, hasta que los grupos se reestructuran ya con los nuevos valores. Mañana, creo que es mañana, que veremos los valores de la Iglesia, o es hoy, no me acuerdo, la Iglesia en células. Entonces, lo que es importante de esto, sea lo que hagas, sea lo que sea, que primero los líderes, entonces empiezas una transición lenta, o todos de golpe, es que todo el mundo pase por aquí. Porque muchos dicen, no, yo ya sé, también yo sabía. Yo di retiros en España de células. Tengo todo el material con las filminas del retroproyector. Yo daba retiros cuando me pedían. Porque claro, tenía el conocimiento, pero no tenía experiencia de éxito. Véase éxito, no en el sentido mundano del término, ¿vale? Experiencia de fruto. Estamos grabando esto, pues la grabación si las queréis. Ah, vale, pues aquí estabas. Después si queréis la grabación de lo que sea, lo vais a tener. Entonces no teníamos experiencias de fruto, de éxito, en el sentido de, sí, mucha fidelidad, pero poco resultado. Entonces aquello no funcionaba. Entonces la clave, una, es pasar por aquí. Entonces aquí, en esto, poco a poco se van cambiando los valores. Es más, es tan importante el tema de los valores que es una de las cosas que veo que hay que revisar el material para incluir alguna lección, a lo mejor quitar alguna y meter otra sobre el tema de los valores de la Iglesia en células. Hay que recordarlo, hay que recordarlo, hay que recordarlo. O hay que crear, que es una cosa también pienso yo, un Lidere 2 más corto, el que tenemos dura 16 semanas, y lo que estoy pensando es en hacer una especie de Lidere 2 de 4 lecciones, más intensivo, para refrescar a los líderes que ya han comenzado, refrescarle cosas que, valores, ya tienen una experiencia de liderazgo, ya no es como cuando, ya tienen unas herramientas, entonces darles otros materiales para animarlos, aparte de lo que tenemos durante la semana.
Vale, entonces se abren las primeras células, pero se pasa por acá. Muchos líderes que han fracasado en España, hay gente que ha fracasado porque se saltan esto. Dicen, no, empezamos las nuevas células y esto ya lo harán. Claro, ahora me encuentro con alguna iglesia que se lo saltaron, no hicieron caso, y me dice, una de Cataluña grande, dice, es que la gente no quiere hacer líderes. Digo, claro que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque tú empezaste, es decir, te saltaste esto, y ahora vuelta tú para atrás, ya no quieren. Dice, no, ya estamos bien, no necesitamos eso. ¿Por qué? ¿Y qué tipo de células están haciendo? Las células que pertenecían a este programa, cuando las células eran un programa de la iglesia, tenían misiones, tenían estudios bíblicos, hombres, niños, células, eran un programa, era parte de esto, eran las células. Entonces mucha gente dice, no, nosotros ya tenemos células. Sí, pero con este pensamiento. Es un asunto de pensamiento. Después os explicaré el modelo celular que nosotros hemos hecho en estos años para adolescentes. Fue un error. Nos hemos equivocado. Porque hemos hecho células bajo este paradigma, no con este paradigma. Entonces, después lo explico cuando. Es decir, un error. Es decir, montábamos células pensando con este paradigma de iglesia-institución, donde los líderes principales saben lo que la gente necesita. Voy a programar cosas para que la gente, yo que lo he pensado muy bien, yo que soy muy listo y soy muy sabio, te voy a decir a ti cómo tienes que vivir la vida. No, es otra cosa, es al revés. De aquí, ya escuchasteis ayer, ellos, los líderes, organizan, escuchan a los de las células, surge la vida y de aquí dicen, oye, queremos hacer una cosa, yo qué sé, imagínate, para mujeres, queremos hacer un desayuno de mujeres, ¿cómo podríamos hacer? Oye, pues vamos a traer, yo qué sé, a Esther Martínez, ¿vale? Que es la psicóloga clásica que todo el mundo conocemos. Pues vamos a traerla, la institución provee de recursos humanos y económicos, de lo que sea, para que ellos lleven a cabo lo que Dios les puso en su corazón. A lo mejor ya buscan ellos sus propios recursos. ¿Me estoy explicando? Entonces, el proceso de transición es un proceso donde es bueno no saltarse ninguna etapa, aunque vayas más lento. Pero esas etapas clásicas de que la gente que pasa a ser parte de una célula haya pasado por la formación de la que tengas, la que quieras. Hay esta o hay otra. Rosa Barrachina hace otra, pero es presencial. Entonces no es exportable, no se puede exportar porque es presencial. Nosotros no optamos por la visión, por el modelo presencial, porque el ritmo de vida que tiene la gente es muy complicado. Muy complicado. Entonces se hace online y se facilita la vida a la gente. Entonces, pero es lícito, es válido. Vosotros también lo hacéis presencial, creo. No, online también. Perfecto. Entonces, Portugal, ¿me entendéis o voy muy rápido? Sí, no. Más o menos, vale. Entonces, y finalmente, una vez que has entrado, lo veremos después, empiezan las primeras células, desde el principio implementas la supervisión, desde el primer momento. Es decir, nosotros la supervisión, nos lo dijo Roberto Botrel, pero lo implementamos a nuestra manera, ¿no? Y tuvimos que hacer las correcciones en estos años de cómo se hacía. Y ayer ya visteis, después vamos a tocar el tema de la supervisión exclusivamente, ¿vale? Como un tema. Entonces, se implementa la supervisión, que simplemente la supervisión es que una persona, ¿os acordáis? Uno cuida de cuatro, ¿vale? Y uno cuida de cuatro, y de sí mismo, pero de sí mismo tampoco. Hay alguien que cuida de él, que para eso es el pastor. ¿Vale? El pastor es el que vela y cuida de los supervisores. Es decir, ellos hablaban, pero quien tiene que cuidar de los supervisores es el pastor. Pero el pastor también tiene su célula, ¿eh? Y tiene que ganar gente, y tiene que hacer actividades para evangelizar, y hace el día de la fiesta del cumpleaños y invita a los contactos, y yo qué sé, ayer venía yo para acá, venía un poco apurado, y me para uno. ¿Qué tal, Marcos? Uno que había invitado en diciembre a mi cumpleaños, que yo preparé un cumpleaños para invitar inconversos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? No sé qué. Empezamos a hablar, y dije yo, tomo contacto otra vez. Ya lo había quitado de mi lista de oración ahí, porque ya la aplicación es que todo el mundo en la célula tiene su listita de oración que proveemos, un separador para que estés orando por 10. Una célula
de 6 personas está orando por 60 personas. Una iglesia de 100 miembros está orando por 600 personas. Todos los días, todas las células están soñando cómo alcanzar a 600. Es decir, es un cambio de paradigma, de dinámica. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces se habla de esos 10. Oye, pues no sé qué, ¿por qué hacemos cumpleaños? ¿Por qué no hacemos...? Bueno, la vida de la célula ya un poquito la escuchasteis. Pero se implementa la supervisión. Entonces empezamos a emplear y se planifica la multiplicación, que eso lo hablaremos también después. Entonces digo, pilares de una iglesia en células. Voy terminando, ¿vale? Para entrar en un diálogo. Los 4 pilares son estos 4. Oración y presencia de Dios. Esto es clave. Es decir, no podemos dejar de orar, de buscar la presencia de Dios. Segundo, la escuela de líderes. Nunca para. Nosotros hacemos la escuela de líderes cada 6 meses. Empezamos ahora de septiembre a enero y de febrero a junio. Constantemente. La gente entra. ¿Por qué? Porque es parte, como veis aquí, importancia, bueno, la supervisión y la multiplicación. Esos son los 4 pilares, ¿vale? La importancia del itinerario educativo. Entonces, es importante que tú, para que entiendas esto, tengas el itinerario educativo establecido. José Antonio, ¿estás por ahí, José Antonio? No. ¿Tenemos la imagen del itinerario educativo? Ah, gracias. Bueno, esto os estorba aquí. Bueno, esto es moverlo, es complicado. Esto ya lo conocéis los más viejos, pero esto tú lo tienes que tener marcado y toda la iglesia tiene que saber que desde que se convierte alguien, ¿cuál es el curso por el que va a andar? No se discute. En medio de los fundamentos de vida cristiana, que es el material para nuevos convertidos, aquí se hace lidere, se bautiza, no está aquí lo del bautismo. Ah, no viene, es que hay otro que viene, bueno, hay otro que tiene por aquí aparece bautismo, ¿no? Aquí aparece una cosa que llamamos encuentro, que es el encuentro, todo esto os lo pasamos si queréis, el encuentro, que es un retiro que tenemos para nuevos convertidos. Aquí empieza ya la formación bíblica, puramente dicha. Y ahora nos damos cuenta que en este itinerario hay que meter otros elementos, igual que tenemos el bautismo, el encuentro de nuevos convertidos, hay otros eventos que vamos a introducir, que siempre van a estar. Hay un evento que porque nos damos cuenta ciertas debilidades que vamos encontrando en la iglesia. Entonces, antes se hacían de forma, bueno, cuando hay necesidad. Entonces, nos damos cuenta que la visión celular nos ayuda mucho a ser intencionales. Todo es intencional, todo es intencional. Entonces, como mínimo, una vez al año, vamos a tener siempre el mismo retiro para matrimonios. El mismo, es decir, se va a repetir. Entonces, de forma que tú facilitas a los líderes que cuando tengan una situación de un matrimonio, oye, tienes que ir a este retiro de matrimonios, amor para toda la vida, yo qué sé, llámale X, ¿no? Entonces, matrimonios exitosos, vencedores o lo que fuese. Entonces, tienes que ir ahí. Entonces, provees, al tener un retiro siempre de matrimonios, en tal fecha, el 1 de noviembre vamos a tener el retiro de matrimonios. Ya le estás proveyendo a todo el liderazgo la facilidad de que cuando tengan, oye, tienes que ir a ese retiro, tienes que ir a... ¿Entendéis lo que quiero decir? Le vas proveyendo. Y eso se hace en el itinerario educativo. Tienes el plan educativo. Eso es esencial en una visión de iglesia de células. ¿Vale? Todo el mundo, desde que se convierte, sabe por dónde va a pasar. No hay dudas, no depende, no es que, no, este líder usa este material y esta célula lo va a hacer de esta manera. No. Las células tienen la capacidad y la autonomía para vivir la vida cristiana, celebrar la vida cristiana, para evangelizar, pero no para formar. ¿Entendéis? La formación es algo que trabajamos a nivel de liderazgo, sobre este es el camino que vamos a tener desde los niños hasta que te mueras, porque ¿qué es hasta que te mueras? No hay otras opciones. Entonces, tener la importancia del itinerario educativo es importante, igual que la importancia de la planificación anual. Fijaros que ayer, la planificación anual, si tú tienes el año acá y tienes los 12 meses, tú lo que tienes que planificar es como iglesia, es decir, nosotros siempre pedimos a cada célula que cada trimestre haga, bueno, esto sería, si fuese enero, febrero, si fuese así, ¿no? Que en realidad sería así, pero bueno,
cada trimestre planifique una actividad evangelística. Cada célula. Pues que me haga, bueno, pues voy a hacer una actividad evangelística aquí, en enero, ¿no? Y entonces aquí en febrero, o marzo, abril. Entonces supongamos, la célula dice, va a ser aquí hago una actividad evangelística. Pero pedimos a cada red, ¿la red qué es? Es ese supervisor, por ejemplo, la red de jóvenes, ¿no? O la red de mujeres, o la red de... Ese supervisor, como decía ayer Merche, ¿os acordáis que Merche estaba un poco enferma y vino? Dijo, no, nosotros hacemos unas cosas... Eso es una red, que tienen 5 células más las suyas 6, y están en torno a 70, 80 personas en esa red. Entonces, esa red, que ya decía, ¿qué hicieron? Un concierto de música. Entonces usaron aquí, pusieron todo esto de mesitas pequeñas, invitaron a un montón de gente, hubo 100 invitados o algo así, no me acuerdo. Es decir, un montón de gente que vino. Entonces, ¿qué pedimos? Que el trimestre hagan, bueno, aquí sería, ¿no? Hagan, esto es la célula, esto es y aquí se supone que la Iglesia va a proponer otra actividad, es decir, la Iglesia fija. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Dice, bueno, yo ya sé que en diciembre tengo el festival de Navidad, ¿vale? Nosotros en octubre tenemos octubre es aquí. En octubre tenemos el Festival de las Naciones. Entonces, esto ya es cosa de la Iglesia. Abril, mayo y junio. En junio tenemos una cosa que se llama el Ars de Lucus. Entonces, el Ars de Lucus es una actividad que hacemos fuera, vestidos de romanos y una serie de cosas. Entonces, nosotros fijamos en la Iglesia una serie de actividades que ayudan a que las personas traigan a sus amigos, traigan a sus contactos, como Iglesia. Actividades generales. Están las actividades de las redes y están las actividades de las células. ¿Eso es activismo? No. De lo que intentamos es que cada pez necesita un cebo diferente. Entonces, hay gente que no te va a ir a una célula, porque no va a ir, pero va a venir a un concierto. Otros no van a venir ni a una célula ni a la iglesia. Pero va a venir a Ars de Lucus con sus niños, porque atendemos ahí a 1.500 niños y trabajamos con ellos y todos ahí llevan a los niños. Y ahí establecemos ¿qué? Relaciones, ¿vale? Relaciones. Entonces, esto es para que lo veáis, tener una programación anual, que a veces dices, oye, cambió, no pudo ser, no pasa nada. La programación, otra vez, no es la armadura de Saúl, ¿vale? Pero te ayuda a establecer metas. La visión celular, en ese proceso de transición, todo es a base de metas específicas. Es decir, yo sé que muchas veces se nos acusa de número idolatría o algo así, ¿no? No, es que las metas, no. A mí no me preocupa tanto la numerolatría, sino la numerofobia. Entonces, en ese sentido, oye, no pasa nada, establece metas y pongo objetivos. ¿Sois 200? Pues nos gustaría el año que viene ser 250. Vamos a luchar por eso. Que al final llega hasta 230, vale, no te flagelas, no te condenas, solo era una meta que te ayuda. Es como el horizonte. Si tú ahora salimos ahí, vamos al horizonte, ¿llegas alguna vez al horizonte? Nunca. Jamás llegas al horizonte. El horizonte lo único que hace es marcarte el camino. ¿Vale? Vamos hacia la puesta del sol, al oeste. Nunca llegas al sol, por más que andes, pero te marca el camino. Entonces la meta es igual y te ayuda a evaluar qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien. Es decir, en ese sentido, la meta ayuda bastante. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Esta es la primera para que los que estáis un poquito de visita conozcáis un poquito mejor. Sí, Dani. Yo sí, no sé si vas a entrar en eso luego, por el momento que vivimos nosotros como iglesia y no hemos hecho lidere. Tú has comentado muchas veces que cuando has escuchado de DNA ha habido adaptaciones al lugar. ¿Crees que lidere necesita alguna adaptación a diferentes lugares? Sí. Lo digo para invitar a las personas, dependiendo qué personas van a entrar en el nuevo curso que vamos a hacer, ¿crees que no o que no? Es tan global y tan visionario que no, que lidere... No, se adapta. Tú tienes que, mira, en la Amistad Cristiana en Madrid hicieron todo, formaron todo y dijeron, ahora vamos a hacer lidere. Primero hicieron el lidere para conocerlo. Una vez que lo conoces, dijeron,
hay lecciones que no se aplican a nuestra realidad y hay lecciones que nos faltan, porque Madrid es totalmente distinto. Yo cuando hago el material, lo hago pensando, yo nunca hice el material pensando en darlo a nadie, pero a nadie. Yo hice el material para mi gente. Entonces, claro, necesariamente Madrid, cada uno vive por aquí, por allá, no sé qué, es decir, es un caos comparado con, yo tengo la gente en un grupo de 100.000 habitantes, mucho más fácil. Entonces, hicieron unas lecciones nuevas y también tienen muchos estudiantes que van de paso, creo que lo habíamos hablado, mucha gente que va y viene de paso, que están un año, luego se van. Es decir, no podemos, es decir, hay que cambiar ciertas enseñanzas de cómo integrar a la gente que viene de paso. Introdujeron unas lecciones nuevas y quitaron otras que dijeron por no alargar, porque en vez de 16 semanas no podemos pasar a 20. Pues está bien, hay que adaptar. Conoce el material, nuestro es una propuesta. En la página web de DNA hay materiales también, en Brasil. Está todo a vuestra disposición, todo de forma gratuita. Materiales buenísimos. Claro, ¿qué pasa? Que yo no encajo con eso, es decir, no, me cuesta. Estos brasileños, en fin, Brasil, entonces, pero me cuesta por eso, ¿no? Sí, Elisa. Sí, quería preguntarte, en cuanto al itinerario formativo, el discipulado lo dais, o sea, lógicamente la célula no es un lugar de discipulado, pero creo que ayer, conversando con Mercedes, nos comentaba que el facilitador de la célula es el que, cuando alguien se convierte, va dando el discipulado. Me pregunta, porque para que quede grabado, ¿vale? Entonces me estás preguntando acerca, que no me daba cuenta que al no usar micro, repito mejor la pregunta para que quede grabada, ¿vale? Entonces me preguntas el modelo de discipulado que hay dentro de la célula, quién lo hace básicamente, ¿no? ¿Quién lo hace? Mira, el discipulado básico, cuando una persona se convierte, el básico se hace dentro de la célula, ¿vale? ¿Qué se lo hace? Perdón, no en la reunión es que yo cuando pienso en la célula no pienso en una reunión. La célula es la vida, es algo que sucede durante toda la semana y entre otras cosas se reúnen. Cuando tú conviertes la célula en una reunión, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que se suele hacer? Cuando tú conviertes la célula en una reunión, lo que estás haciendo es cuadraditos. Lo que estás haciendo es cuadraditos. La gente va a otra reunión. No, la célula es la vida que sucede de la gente que está ahí, que sale a tomar un café, que se comunica, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, se reúne. Es importante la reunión, muy importante, porque es importantísimo. Entonces, en la célula, es decir, en la vida, se produce ese discipulado básico. Entonces, a ser posible, no debe hacerlo el líder principal, debe de hacerlo un facilitador, debe de hacerlo alguien que el líder le enseña. ¿Quién va a ser? El líder en formación. Entonces, tú le enseñas a otro cómo discipular o darle la enseñanza básica. La enseñanza básica para nosotros tiene que ver con lo relacional. A mí, el libro que usamos, el de Nueva Vida, antes teníamos otro, usamos varios. Al final nos quedamos con el de Nueva Vida que se descarga de internet. Es que me da igual, el libro me da igual. Un libro para nuevos convertidos me da igual, cualquiera es bueno. Es decir, habla de la fe, del bautismo, de la oración, de la salvación por fe, yo qué sé. Es que todos tenemos materiales de esos de sobra. Lo que me importa es la conexión que se da, porque dos quedamos con uno o uno queda con dos del grupo que son nuevos, les vas enseñando, aclaras dudas, cuentas tu testimonio. Es decir, ese encuentro es vital. No es, yo alguna vez tuve que decirle a alguna persona, a algún líder que me encontraba en el hall, también hablaba ayer, ponía el ejemplo de una persona que estaba, ¿qué haces? Digo, no, estamos haciendo 7 lecciones porque la lección 7 ya vamos. Es que no se trata de cubrir un libro, ¿a mí qué más me da? Ese no es el tema. El tema es el vínculo que se establece relacional, que hace que las personas no abandonan el camino del Señor. ¿Por qué? Porque tienen amigos. Si alguien tiene amigos en una iglesia, de verdad, es difícil que deje la iglesia. Es difícil, porque tiene amigos. Después ya se estropean, ¿no?, con otros rollos, pero ya nos estropeamos con otros rollos. Pero para responderte eso, ¿vale? El discipulado básico. Después nosotros tenemos lo que es el itinerario educativo. A partir de aquí, este es el discipulado básico que se hace
por parte de las personas de la célula. Esto es un retiro, esta es la formación que ya tenéis, que se hace online, después de esto pasa aquí, y antes se bautiza, si es posible, si coincide aquí o aquí, me da igual, haría en este punto, en esto, haría el encuentro, tenemos un retiro para nuevos convertidos, que es esencial, que lo hacemos siempre en primavera, nunca tenemos fecha fija la de primavera, hay que buscar, y lo hacemos siempre los 2 últimos fines de semana de noviembre, uno de mujeres y otro de hombres, que vosotros venisteis a ver cómo funcionaba, estuvisteis algunas mujeres de Córdoba. ¿Los hombres vinisteis también? También vinisteis. Entonces hacemos un encuentro que es para nuevos convertidos, que llevas una persona desde que se convierte hasta que es enviada a la misión. Va pasando por todo. Sanidad, liberación, santidad, empoderamiento, en nuestro caso, llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, el visión, se les da visión y se les lanza. Entonces, es un proceso, la gente sale como una moto de ahí, ¿no? Sale como un foguete y salen con muchas ganas. Entonces, hay otras iglesias que hacen de otra manera, disculpa. Hay iglesias, por ejemplo, que hacen DNA Brasil, eso se ha disparado. No hacen la formación así. Lo que hacen es un retiro para nuevos convertidos. Y ahí, en ese retiro para nuevos convertidos, les dan toda la enseñanza básica de un nuevo convertido y terminan bautizándolos. Entonces, terminan con el bautismo en ese retiro. Vale, es otro modelo. A mí no me vale porque yo necesito el vínculo relacional. Es importante establecerlo. Claro, si es una iglesia, mega iglesia, tal y cual, yo qué sé, eso será más complicado. No sé, pero lo hacen así. Es decir, que hay que buscar lo que a ti te venga bien y te funcione. Eso es importante. ¿Cómo se adapta a tu realidad? Lo importante es los principios. Mirad, la iglesia celular, alguien tenía una pregunta, si no ya me rollo con otra cosa. Sí, primero estabas tú y después Moacir, sí. Sí, puede ser antes también. Todo depende de cuándo te hayas convertido. Es que como tenemos 2 líderes al año, todo depende. Tuvimos que ponerlo en algún sitio, pero podría ser antes. Es decir, nadie va a un encuentro si no tiene ya un tiempo en la iglesia. No tenemos a gente nueva, porque nuestro encuentro es un encuentro fuerte en cuanto a contenidos de liberación, sanidad interior. Entonces, un nuevecito del todo ¿Qué hacen en Brasil? No lo hacen así. En Brasil, por ejemplo, en la iglesia de DNA, muy interesante también el modelo, ellos hacen un retiro para nuevos, que al final se bautizan, y luego hacen un retiro que es más parecido a nuestro encuentro, que vosotros habéis vivido, que es un retiro de liberación y sanidad, porque allí llega la gente endemoniada. Allí el espiritismo, los grupos espíritas están por todas partes. Yo iba, todos los Uber que cogí, todos los conductores, todos eran cristianos. Entonces pasabas centro espírita, pero con un nivelazo. Yo, ¿y eso? Dice, no, los centros espíritas hay un montón, dice aquí. Lo que pasa es que antes se ocultaban y ahora ya son como iglesia. Lo ponen en público, lo ponen bien. Entras, hay alabanza, hay predicación de su rollo, ¿no? Cantan canciones de las suyas, imitan en toda la iglesia. Y la gente confundida va pensando que, pues es otra iglesia. Centro espírita será el Espíritu Santo. Es decir, la gente llega a la iglesia atada con demonios y todo. Entonces, necesitan tener un retiro específico para sanidad interior, para liberación, y ahí se meten muy fuertes. Entonces, digamos que nuestro encuentro, que es, mezclamos todo eso, ellos lo dividen para nuevos, y hacen las cosas básicas de nuevo, y hacen otro encuentro que le llaman, no me acuerdo, y Victoria, no sé qué, y otro encuentro para lo que es sanidad, liberación, llenura del Espíritu Santo, etc. Sí, hay que ir buscando lo que funcione bien. Lo importante es que en medio, ¿yo por qué empecé a hacer los encuentros? Porque me di cuenta que tenía gente con más de 20 años en la iglesia con demonios. Y podemos hablar de eso, podemos hablar. Pero hay gente oprimida con demonios. ¿Qué es eso de que un tío, después de 20 años, no supere una adicción a la pornografía? ¿Que es solo psicología? No, señores.
Hay una opresión demoníaca. No digo que esté poseído por un demonio, digo que hay una opresión demoníaca. Abrió una puerta y ahí está atenazado un demonio. ¿Cómo es posible que yo lo tenga 20 años y no lo haya liberado? Entonces, hay que sistematizar el proceso de liberación, de sanidad, de plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos? Todos los años, un retiro 2, donde la gente es expuesta a eso. Claro, no generas una liberación ahí fuerte en el encuentro, pero lo que haces es detectar quién va a necesitar más ayuda, quién va a necesitar consejería o quién va a necesitar liberación. Porque hay gente oprimida por demonios más de lo que pensamos, ¿eh? Solo que aquí los ocultamos con educación. Entonces nuestros demonios están educados. Son correctos, pero aquí son tú menos. Y pues, recuerdo una vez un hermano, un hiperlegalista, que llegó a la iglesia. Hiperlegalista. Yo estaba hasta el gorro de él. De verdad, aquí en confianza hablo. Hasta el gorro es que uno está cansado ya hasta la coronilla, estás cansado de ser. Siempre dando correcciones. Me acuerdo, al salir una niña, que era una adolescente, guiñó el ojo a otro y dijo, ven aquí, porque el Proverbios dice que el guiño es del malvado, no sé qué. Ay, por favor. Bueno, tuve que corregirlo varias veces. Después de corregirlo, el hombre acabó marchando de la iglesia. Acabó marchando de la iglesia. Gracias a Dios, que no se le echó de menos. Oye, después de un tiempo, por otras circunstancias, me entero que el tipo era adicto al porno sadomasoquista. Al porno sadomasoquista. Había destruido la vida sexual de sus hijos. Que desde niños encontraban cuando eran niños pequeños las revistas porno y las veían, no sabían cómo integrar eso, no sabían. Y crecieron destruidos completamente. Es decir, ¿cómo es posible tener un hombre endemoniado? Porque el legalismo no es nada más que un intento externo de dominar un demonio interno, nada más. Es eso, legalismo es eso. Siempre que hay un legalista, hay un tipo con un mal rollo interior. A mí yo estoy convencido, y siempre lo he visto. Un hiperlegalista, un mal rollo. Está intentando a través de lo de fuera... No escuché, ¿qué? ¿Qué significa mal rollo? Ah, mal rollo. Que hay algo malo interior, ¿no? Tienen algo malo interior. Una vagunza no sé interior. Una vagunza no sé interior está ahí todo un desorden, entonces hay una vagunza, ¿entendés? Así mejor, ¿no? Entonces, y ahí se produce, tienen algo ahí e intentan tapar eso a través de estructuras legalistas. Pero bueno, me fui del rollo, ¿de qué estaba hablando? Por eso hacemos también esos encuentros, ¿vale? Los encuentros no son para rellenar un protocolo, son esenciales para la sanidad y la liberación de las personas. Samuel, sí. Dos cuestiones, no sé si encajan aquí o algo que me falta por explicar. Uno, el tema de la formación de lidera, que es bueno hacerlo por enamoramiento y motivación, no por prohibición de quien no lo ha hecho no puede asistir a los grupos, sino con el otro enfoque. Nos encontramos, por ejemplo, con alguna pareja que ella consigue hacerlo y él por cuestiones de horarios y demás no, los dos bautizados, entonces no puedo asistir hasta que no haga lidera a los nuevos grupos de conexión. ¿Cómo lo manejáis esto? ¿Hay un tiempo prudencial? ¿Tenéis, por ejemplo, un año para que lo pueda hacer? ¿Es conveniente que asista? ¿No? Bueno, me pregunta qué hacer cuando hay personas, que, por ejemplo, en una pareja alguien hace la formación de liderazgo y otro no, ¿no? Y cómo integramos a ese que no. La pregunta es, ¿ese que no es un no porque no quiere o porque no puede? Circunstancial. Vale, circunstancial, porque cambia. No es lo mismo no quiero a no puedo en este momento. Es decir, eso es circunstancial. Nosotros, cuando empezamos el proceso de transición, dimos 2 años, bueno, 1 año para que las personas pudieran hacer la formación. Es decir, no hay prisa. Es decir, ya harás la formación y tienes que hacer la formación.
pero porque a lo mejor las circunstancias que te vienen no viene bien, no puedes hacerla. Un año, eso. Al liderazgo que estaba liderando en algún área de escuela infantil, alabanza, etc., le dijimos, tienes que 2 años para liderar una célula, si no tienes que dejar el liderazgo del área de trabajo. Esto es importante. Entonces, ¿qué hicimos con las personas? No tuvimos mucho caso, estoy pensando en alguno, pero más bien el marido era inconverso. No, creo que no tuvimos ningún caso de alguien que no pudiera y la mujer sí, o al revés, ¿no? Que él sí. Estoy intentando recordar, no sé si tú, Juan Carlos, te acuerdas de alguno, o José Antonio, pero no recuerdo, yo no tengo ese caso, no lo viví. ¿Qué haría yo? Si es una pareja mixta, hablaría con él. Mira, yo no lo dejo fuera, si va a una célula mixta, no es su mujer y él no. Ir juntos, pero tienes que comprometerte, que esto no lo puedes hacer ahora, pero en septiembre lo haces. Y yo hablaría con él, porque esto tampoco es vuelvo a lo de siempre, ¿no? Esto no es una ley de... Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el peligro? Que muchos van y pues ya no te lo hacen nunca. Y quitarlo de una célula ya no puedes. Es decir, atravesó y ya no hay vuelta para atrás. Después no hay manera. Dice, no lo hago, no sé qué. Es decir, tienes que... El vínculo personal y relacional es clave en eso. Si es una pareja, yo lo añadiría. Ahora, los dos no. Si los dos no pueden, pues tranquilo, lo hacéis los dos y ya os integraréis. ¿Vale? Segunda cuestión, el tema de la oración y la lista de oración, que no sé si lo llamabais algo de Andrés o algo así. Operación Andrés, sí. Adaptamos Operación Andrés. Orar por radios. Nos damos cuenta que nosotros lo hemos pasado de puntillas, sí que se dice que se ora y tal, pero es interesante, ¿verdad? Antes de arrancar los grupos. Es esencial. Mirad, es esencial. Operación Andrés es... yo creo que conocéis todos Operación Andrés, pero hay una metodología. No solo es orar. Operación Andrés tiene una metodología, que es cada persona de la célula. A veces oran por... Nosotros animamos a orar por 10. Pero esos 10, como enseñamos en el programa el evangelismo relacional, que ese es uno de los valores que veremos ahora, el evangelismo relacional, tú estableces unas metas a lo mejor de un mes. Dices, voy a invitar a estos 10, pues si no a 10, oras por 10, pero igual Dios te da el encuentro con 3, ¿entendéis? Tú estás orando por 10, voy a invitarlo, a tomar un café, pues a lo mejor lo invito a casa o una comida, y lo que esperamos es que en la relación surja una necesidad. Entonces voy a suplir la necesidad. ¿Qué es suplir? Pues que a lo mejor la persona te dice, pues estoy enfermo, no sé qué, no tengo trabajo, y ¿me permites orar por ti? Das espacio a que ocurran los milagros. La visión celular, otra vez, es una visión de milagros. Si no introduces el elemento del poder de Dios en la vida cotidiana, no en el culto, sino en la vida cotidiana, ¿y qué es? Siempre deja que la gente ore. Pedir, puedo orar por ti. Y es increíble cómo Dios respalda eso. Están ocurriendo un montón de cosas, de milagros impresionantes. Pero cosas que dices, ¿pero cómo es posible? Sanidades, en la gente más sencilla. Y ahí, cuando ocurren todas estas cosas, después al final evangelizas. Ahora, ¿qué pasa? La evangelización, bueno, ya casi estamos en el tema 2, ¿no? Que es los valores de la Iglesia. Es intencional. La palabra intencional, clave. Todo es intencional. Nuestras relaciones, todo. Es intencional. Todo lo hacemos intencional. Entonces, por eso a la gente le animamos a que estén orando por 10. Que al final son 3. O al final, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Vuelta para atrás aquí. Por eso me gusta. Si fuese una pizarra de borrar, no podía poder hacer eso. ¿Cuál es la tendencia? Empezamos muy bien, a orar aquí por 10, ¿no? Cada uno. Pero ¿cuál es la tendencia? Al final, vuelves al modelo de aquí. ¿Quién ora? Los grupos de intercesión. Son los que se dedican a orar. ¿Quién batalla? La reunión de intercesión. ¿Quién? Todo. ¿Quién discipula? El pastor. ¿Quién evangeliza? El encargado de evangelismo. Se vuelve sin querer a este modelo. Por eso hay que estar siempre reenseñando, reenfocando y dando visión. ¿Por qué? Entonces, ¿quién se encarga? Pues la intercesión, aunque dice la gente, hay que orar por los perdidos. Todos dicen, amén, 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 pero no lo hacen.
¿Por qué? Porque luego no hay una forma de dar seguimiento a eso. En el grupo pequeño sí hay una forma de dar seguimiento. Porque digo, oye, David, tú oras por 10. ¿Quiénes son tus 10? 10 es que me resulta muy difícil. Entonces enseñamos también en el grupo cómo se hace eso, ¿no? Entonces, todo es intencional. A la gente se le enseña todo. Entonces coges así, y haces así, y así, y dices, mira, aquí pones en cada cuadrante, aquí pones amigos, aquí pones familia, aquí pones trabajo, y aquí pones vecinos, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Entonces ponme aquí por lo menos 2, y tienes, ¿qué? 8, ya tienes 8. Tienes 2 por 4, 8 personas por las que puedes estar orando. Dice, bueno, es que vecinos no, pero voy a poner otro más de familia. Vale, me da igual, pero le estás ayudando. Después haces otro cuadrante de actividades de la semana. ¿Cuántas veces comes en la semana? Si desayunas, comes y cenas, 21 veces. Oye, ¿no puedes separar de las 21 una para dedicarla a uno de estos? Entonces, todas las semanas tienes un desayuno, una cena o un café intencional. Ahora bien, todo esto es uno. Ahora pon eso en 100 personas. Y siempre. Lo de los 10 es siempre. Siempre. Eso, el líder de célula siempre está recordando eso. ¿Cómo estamos? En la parte de la reunión de la célula donde recordamos la misión. No dices, ¿quiénes son los 10? Dice, oye, pero esos, invitaste a ese amigo, ¿cómo vamos a hacer? Siempre pensando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, la parte entonces de la oración que desarrollamos en lo que es la reunión de la célula tiene este enfoque, o puede tener otros enfoques también. La oración tiene básicamente 4 enfoques. 1, las necesidades de las personas tienen que ser suplidas. 2, los objetivos de esa semana. Oye, hemos quedado que vamos a hacer tal cosa, vamos a orar por eso, ¿no? Vamos a orar por eso. 3, las necesidades, las metas evangelísticas que tenemos de misión, las metas evangelísticas. Y 4, siempre podemos añadir algún elemento externo a nuestra necesidad de oración, ¿no? Pues algo de la iglesia o alguna situación que dice, oye, yo quisiera orar por lo que fuese, algo, pero básicamente siempre se ponen. Después os vamos a proyectar una guía para que veáis cómo es una de las guías que hacemos y cómo se pone la oración en eso, ¿no? Mira, sí, Moacir, perdona que estabas tú con la mano. Solo una pregunta muy rápida. Nosotros gostaríamos mucho de explorar un poquito más profundo. No sé si hay una oportunidad después para... Sí, Puede ser otro... sí, te paso también los materiales y si quieres abundar más en esto, quedamos un día por Zoom y lo trabajamos un jueves. Y una otra pregunta, ¿el encuentro es solamente 3 días, un día, 2 días? Es viernes noche y sábado todo el día. Lo ideal sería eso, un hotel tal, pero eso, a menos nosotros, es irreal ya. La gente tiene una vida que es complicadísima y económicamente, pues si son hotel, todo se complica. Entonces lo que hacemos es viernes noche aquí y desde las 8 hasta las 10:30, 11, más o menos, porque hay una bienvenida, que si un café, en fin. Y después el sábado todo el día, desde las 10 hasta las 8. Hasta las 8, con comida incluida. Hacemos la comida. Pero las personas van a dormir a su casa. Se van a dormir a su casa. Sí, algo de eso. Yo quiero pasar a la segunda. Sí. Relacionado con eso, cuando concluye ese encuentro en el que, por ejemplo, ha habido una persona que tú visualizas que tiene una situación muy gorda, ¿quién le da continuidad? Porque entiendo que aquí se ha abierto una caja de Pandora y... Bueno, básicamente le da la continuidad el líder. En una célula, si esto es una célula, aquí hay un líder en formación, y aquí hay diferentes personas, ¿no? Entonces, si hay un problema, el primero que lo ve es este. Pero si no puede con eso, lo eleva al siguiente, que es el supervisor. Entonces le dice, ayer, ¿no? Le diría, yo qué sé, si es un joven, le diría a Lemuel, oye, Lemuel, pasa esto con esta persona, tal, y Lemuel intentaría intervenir ahí, o Juan Carlos, o Merche, quien fuese. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque al líder le supera esa situación. Imagínate, un matrimonio que está a punto de romper. Un líder dice, esto yo me supera, se van a divorciar. Entonces, y llegado un caso, pues llega a mí, ¿no? Pues, o buscamos un recurso idóneo para esa persona, a veces hemos pagado psicólogos, hemos hecho de todo, ¿no? Como en el tema de consejería, por ejemplo, ya que estáis en un matrimonio, consejería
Lo mismo, exactamente. Entonces, lo básico, la salud, mira, la salud mental básica se hace en el hogar. Los hogares disfuncionales generan, y sobre todo los hogares que se llaman esquizoides, generan más esquizofrénicos. Entonces, la salud mental básica se hace en el hogar. La salud mental, la salud espiritual, la salud de todo tipo, emocional básica, ¿dónde se hace? En la célula, siendo una célula sana. Por eso los líderes, si están desquiciados, ponte tú un líder con un trastorno de la personalidad ahí. Yo tenía uno que me decía, yo quiero ser líder, puedo, con un trastorno de la personalidad esquizotípico, que se llama. Él no lo sabe, pero yo sí sé que lo tiene. O no sabía que no está. Dije yo, sí, puedo, de verdad, sí. ¿Por qué no vas a ser líder? Ah, pues, ¿cuándo empiezo? Dije, ¿cuándo ganes o 4 o 5? Dijo, ah, eso es otro cantar. Porque está muy bien liderar a los que tú ganaste. Pero si quieres liderar, ya le dices a la persona, gana 4 o 5. Bueno, por cierto, ganó uno que estaba peor que él. Pero bueno. Una pregunta más. Sí, David. ¿El encuentro se hace después, entiendo, del bautismo de la persona o antes? Sí, procuramos que sea siempre después del bautismo, eso sí. Y eso no podría ser desde el punto de vista, a lo mejor, ahí hay cómo se puede bautizar una persona antes de haber podido detectar, de forma general, puede haber casos, pero de forma general que tiene un problema espiritual, que requiere un encuentro específico. Está bien traída la pregunta. Si tú en el proceso de la consejería, cuando estás haciendo el material, que nosotros tenemos, creo que son 14 lecciones, creo que es el librito nuestro. Bueno, 14 lecciones, son 14 encuentros que vas a tener con esa persona. Entonces, o a lo mejor son 10, porque en algún día haces 2 temas o algo así, pero detectas que hay algo, pues ya eso es otro cantar. Entonces ya detectas que hay algo, y dices, esta persona no está bien, está tomando una decisión para bautismo, pero no está bien por algún sentido, ya intervienes antes. Es decir, nosotros somos un poquito estrictos en el tema del bautismo, no bautizamos a cualquiera. De hecho, bautizamos mucho menos de lo que ganamos. Nosotros, el índice, por ejemplo, el año pasado tuvimos, yendo a células, nuevos que entraron en células, 732 personas. El año pasado, que eso es una barbaridad. No convertidos, que visitaron células. Nosotros, sin embargo, de ese fruto, nosotros hemos bautizado este año. ¿Cuántas se bautizaron este año? 43 personas. Es muy poco en relación, para nosotros es mucho. Nosotros el año pasado fueron 30 y pico, el otro, es decir, cada año estamos aumentando 10 más que se bautizan. ¿Pero por qué? Porque esperamos a que la gente a la hora de bautizarse dé un paso con todo el conocimiento, con toda la salud. Es decir, en eso somos un poquito estrictos. Ahora, bautizas a una persona que no dio señales de nada y después te sale en un encuentro, pues mejor que mejor. Pero no esperamos a que pasen 5 años. ¿Entiendes? Y lo de 10, 14 encuentros es eso, fundamentos de la vida cristiana. Sí, ese es el librito que hacemos de Nueva Vida en Cristo. Que podéis usar otro. Para mí lo que me importa es la relación que se establece, ¿vale? Quería preguntarte respecto al encuentro. Sí. Por ejemplo, en nuestra situación, que vamos a empezar, el encuentro lo haríamos con todos los que han hecho lidere, ¿no? Entiendo. Yo no empezaría con los encuentros todavía. Vale. El encuentro no es básico en esto. El encuentro es algo que debes de hacer después. Establece bien el modelo de trabajo celular y luego implementa el encuentro, ¿vale? No es lo importante en este momento. Y una pregunta que te hago, al encuentro, ¿van las personas una vez en su vida o a veces? Sí, a veces repiten. Hay gente que repite después de 2 años tal, y dice, ¿puedo volver? Porque cuando fui la primera vez no me enteré mucho. Vuelven y son impactados. Dice, ay, ahora capté, ahora entiendo, porque ya ha habido un crecimiento. Sí, no hay problema. Ahora, no es de voy ahora, después voy en abril, luego voy en noviembre. No, ya lo hiciste y después mejor más adelante. Ahora, normalmente la gente repite cuando ya es líder, porque todo líder va al encuentro acompañando a las personas que lidera. Entonces ya, y ahí también son tocados. A lo mejor viene el líder acompañando a las personas de su célula que lo acompaña, siempre el líder acompaña a la gente. Y ahí es impactado, ¿no? Porque se ministra, oramos y dejamos que sea el líder quien ore por las personas, ¿no?